Evangelio de hoy. Jueves, 27 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que se acerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, aléjense. Y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad en el país y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de los pueblos, perplejos por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene sobre el mundo, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando todo esto comience a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer encuentro, el signo visible y la decisión del corazón. El pasaje de Lucas introduce una escena que mezcla visibilidad y profundidades interiores. Jesús habla de señales concretas: el cerco de Jerusalén, la devastación, la huida de la ciudad. Pero lo hace para tocar una elección interior. ¿Cómo responde el corazón humano ante la amenaza y la vulnerabilidad? Ver un signo visible no es solo una información. Es una invitación a decidir. Ante el cerco, la reacción puede ser pánico, cálculo egoísta, fuga o, por el contrario, una confianza templada y una claridad de fe que mantiene la esperanza. Jesús no se queda en el dato histórico. Lo transforma en espejo donde cada lector descubre su propia tendencia: aferrarse a seguridades humanas o abrirse a la presencia de Dios. Cuando todo parece desmoronarse, la huida y la prudencia, signos de supervivencia y de fe. Cuando Jesús habla de huir, no solo describe una situación militar, sino que recuerda el derecho primordial a la vida y la responsabilidad de cuidarla. La prudencia de huir ante el peligro no es cobardía, es sabiduría. Sin embargo, Jesús lo dice con otra densidad. Huir también puede ser huir interior. ¿De qué escapamos cuando nos alejamos de lo que duele? Huir de la ciudad significa también huir de nuestras propias certezas, de los ídolos que nos sostienen, de las seguridades que creíamos inamovibles. La huida puede ser acto de protección, pero también puede ser ocasión para replantear prioridades. En la crisis, la fe no siempre exige el heroísmo del martirio. Muchas veces solicita la sabiduría de preservar la vida para seguir construyendo justicia, amor y esperanza. El grito de la historia: reconocer la mano humana y la fragilidad política. El cerco y la destrucción de la ciudad son también palabras
sobre la historia humana y sus decisiones. Las estructuras políticas y sociales no son neutras. Sus rupturas hablan de decisiones humanas, de injusticias acumuladas, de omisiones, de violencias que se retroalimentan. Jesús no describe catástrofes como castigos mecánicos, sino como realidades donde se transparentan las consecuencias de actuar sin amor, sin justicia y sin escucha. La fragilidad política nos interpela. ¿Cómo hemos contribuido a la escalada de odio o de indiferencia? La mirada cristiana no se limita a lamentar. Acompaña el dolor y empuja a la responsabilidad para que, a partir del reconocimiento, nazca una praxis de reparación y reconciliación. La solicitud de no perderse en el pánico, una pedagogía del Temple. Jesús advierte sobre la posibilidad de caer en pánico cuando las señales aparecen. No es una simple recomendación psicológica. Es una llamada espiritual. El pánico cierra la mente y el corazón. Instala atajos egoístas y apaga la discusión creativa que genera soluciones. La pedagogía de Jesús ante la amenaza es invitar a mantener la claridad. No negar la realidad, pero no dejar que el temor determine todo. Mantener el temple es un ejercicio espiritual que pasa por la oración, por la comunión con la comunidad, por la escucha y por la responsabilidad. El temple no es indiferencia ni insensibilidad. Es la disposición a actuar con prudencia y compasión, incluso cuando la vida nos apremia. La presencia de Dios en medio del desorden, una firme promesa. Ante la descripción de caos y presagios, Jesús introduce una palabra que sostiene. La presencia de Dios que no abandona. En medio del desconcierto humano, su voz recuerda que la historia no se queda en la destrucción. Hay una promesa de salvación. Una fuerza que acompaña y que sostiene a los que mantienen la mirada puesta en la verdad. Esa presencia no anula el sufrimiento, pero lo atraviesa con sentido. Reconocer a Dios en la tormenta no es una táctica para consolarse superficialmente. Es descubrir que incluso cuando lo estructural cae, hay una trama de sentido que sostiene. Las pequeñas fidelidades, los actos de misericordia y las semillas de esperanza que nadie ve al principio, pero que germinan con fuerza. El llamado a la esperanza activa, no una espera pasiva, sino creativa. Jesús no invita a esperar pasivamente a que la desgracia termine. Su llamado es a una esperanza activa, que se manifiesta en obras concretas. Cuidar a los vulnerables, compartir recursos. Articular redes de apoyo. Denunciar las causas profundas del conflicto. La esperanza que él propone no es un refugio para la inacción. Es una energía creativa que transforma el dolor en oportunidades de servicio y reconstrucción. Cuando la ciudad cae, las manos que antes edificaban pueden convertirse en manos que reconstruyen más justas, más humanas, inspiradas por la compasión. La esperanza activa no se engaña ante la gravedad, sino que la enfrenta con estrategias de amor que generan futuro. Señales en el cielo y en la tierra, símbolos que llaman al discernimiento. Jesús menciona señales en el sol, la luna y las estrellas, así como señales en la tierra. Estas imágenes son simbólicas. Apuntan a realidades que superan la literalidad. Las señales celestes pueden hablar
del orden creado que se altera ante el pecado humano. Las señales terrestres hablan de las consecuencias visibles en la vida social y personal. El llamado es a discernir. Leer las señales no como un ejercicio de curiosidad morbo, sino como una práctica espiritual que abre la inteligencia y el corazón al llamado de conversión. El discernimiento implica humildad. Aceptar que no todo se entiende de inmediato, pero sí se puede responder con coherencia, arrepentimiento y amor práctico. El llamado a levantar la cabeza, visión que libera del miedo. Cuando Jesús dice que nos levantemos y levantemos la cabeza, porque nuestra liberación se acerca, no se refiere a una postura física solamente. Habla de una actitud de dignidad que rompe el horizonte del miedo. Levantar la cabeza es dejar de mirar solo las ruinas y buscar la promesa escondida. Es recuperar la confianza de hijos que no están solos en la historia. Esta visión libera de la parálisis y reanima la responsabilidad. Mantener la cabeza erguida ante la adversidad es un acto de esperanza que contagia, que permite ver alternativas, que anima a actuar con creatividad y a sostener a otros. Este levantar la cabeza es un gesto comunitario que convierte el miedo en fuerza colectiva. La salvación que viene, tiempo de gracia en medio del conflicto. La frase que anuncia que la salvación se acerca nos ubica en un tiempo de gracia incluso cuando parece todo perdido. La salvación aquí no es siempre la eliminación de la calamidad instantánea. Muchas veces es la capacidad de atravesarla con sentido, de sostener la vida humana, de arrancar del dolor semillas de reconciliación. Dios no promete la ausencia de pruebas, pero sí promete que no permite que el mal tenga la última palabra. La salvación se muestra en pequeñas victorias. Una familia que resiste, una comunidad que acoge a los expulsados. Una mano tendida en la noche. Esas manifestaciones de vida son expresión de la salvación que camina con la humanidad. La responsabilidad humana en el proceso de liberación. Aunque el pasaje insiste en la proximidad de la salvación, no exime a la humanidad de su responsabilidad. La liberación y la justicia requieren la participación humana. No basta esperar, es necesario actuar. El anuncio de salvación moviliza. No tranquiliza de manera pasiva. Comprometerse por la paz, denunciar las injusticias. Sostener a los que sufren, construir estructuras más justas son formas concretas de corresponder a la promesa divina. La libertad que se espera debe ser trabajada con manos humanas inspiradas por la esperanza. Así, la salvación se realiza en colaboración entre la gracia y la responsabilidad humana. La comunidad como lugar privilegiado de resistencia y acompañamiento. En tiempos de cerco y de huida, la comunidad se revela como el espacio donde la fe se encarna y donde la salvación se experimenta. La comunidad que ora, que comparte, que acompaña, que protege a los más débiles, se convierte en refugio y motor de reconstrucción. La experiencia histórica muestra que las redes de solidaridad sostienen la vida, donde las instituciones fallan. Por eso Jesús invita a permanecer en la trama comunitaria. No aislarse en la supervivencia individual, sino cuidarse y construirse mutuamente. La comunidad es la escuela donde se aprende
La ternura en medio del conflicto. Y la fábrica donde se tejen futuros posibles. Una llamada a la conversión permanente, cambiar antes de que sea tarde. Las señales y los juicios que Jesús profetiza son también una invitación radical a la conversión. No basta con reaccionar cuando el peligro es inminente. La invitación es a cambiar antes. A prevenir el mal con acciones que promuevan la justicia, la misericordia y la paz. La conversión permanente es un estilo de vida. Reconocer los propios límites, reparar heridas. Aprender a escuchar al otro, abandonar el abuso de poder. Vivir convertidos es trabajar por una sociedad donde el cerco y la expulsión sean cada vez menos posibles. La llamada a la conversión es sencilla en su enunciado, pero profunda y exigente en su concreción. La dimensión escatológica que ilumina la ética presente. El horizonte escatológico que subyace en el texto no debe alejar de la ética concreta. Pensar en el tiempo final no es escapismo. Es motivación para transformar hoy la realidad. Si creemos que la humanidad está llamada a plena comunión, debemos actuar ahora para que esa comunión, si palpablemente posible. La escatología saludable dinamiza la ética. No se queda en expectativas futuras, sino que impulsa a construir el reino en el presente. Cada gesto de solidaridad, cada denuncia de injusticia, cada reconciliación es una anticipación del futuro prometido. El riesgo de la resignación espiritual, no confundir paciencia con pasividad. La exhortación a esperar y a no perder la cabeza no puede transformarse en resignación. La paciencia bíblica es activa y transformadora. No es pasiva ni cómplice del mal. Debe distinguirse la espera confiada de la permisividad ante la injusticia. La fe que espera conoce la urgencia de actuar. Por eso Jesús llama a levantar la cabeza y a no dejarse dominar por el pánico. Porque la esperanza exige que se actúe con criterio y amor. La historia no progresa por resignación, sino por respuestas creativas que nacen de la fe. El misterio del tiempo divino y la paciencia creyente. Jesús anuncia que la liberación se acerca, pero también que los tiempos son complejos. El misterio del tiempo divino requiere paciencia creyente. Aprender a sostener la espera sin renunciar a la acción. La paciencia no es inacción, sino fidelidad prolongada. Es saber sembrar sin ver siempre la cosecha inmediata. Confiar en que las pequeñas fidelidades generan un tejido que algún día fructificará. La paciencia creyente también implica cuidar la propia interioridad para no sucumbir ante el desaliento. Orar, sostener relaciones de sentido y trabajar por el bien común son prácticas que sostienen la espera. El rostro humano del sufrimiento, una llamada a la compasión activa. La descripción que hace Jesús no es fría ni distante. Es profundamente humana. Habla de angustia, de pueblos desorientados, de hombres desfalleciendo de terror. No son números, son rostros. Allí se ve el corazón de Cristo. Un maestro que no ignora el dolor humano, que no endulza la realidad, pero tampoco la dramatiza sin propósito. Su intención es que, al reconocer el sufrimiento real, el corazón creyente se despierte a la compasión activa. No se trata solo de sentir lástima o tristeza, sino de escuchar el gemido de la humanidad para dejar que nos movilice a responder con ternura.
En tiempos de angustia, hay quienes se endurecen. Jesús, en cambio, nos pide afinar la sensibilidad. La compasión se convierte así en un acto profético, que contradice el ambiente de miedo, pues devuelve humanidad donde la violencia intenta borrarla. La fe como lectura espiritual del caos, ver más allá de lo que se derrumba. El mundo antiguo interpretaba los fenómenos cósmicos como señales de gran importancia. Jesús aprovecha este lenguaje para enseñarnos a leer el caos con ojos de fe, ver el sol oscurecerse o el mar rugir. No es solo mirar la catástrofe. Es recordar que la creación misma gime esperando la manifestación plena de la redención. La fe nos concede una lectura más profunda del desorden. No lo niega, pero tampoco lo idolatra. Lo ve como un capítulo dentro de una historia mayor. La fe reconoce que el caos no es el final, sino un camino hacia una nueva creación. Esta visión es vital para el creyente, porque lo preserva de la desesperación y lo mantiene firme incluso cuando lo visible parece anunciar derrota. La vigilancia espiritual como protección del corazón. Jesús en varios momentos invita a la vigilancia, y este pasaje no es la excepción. La vigilancia no consiste en vivir paranoicos ni en interpretar cada acontecimiento como señal final. Es una actitud espiritual que mantiene el corazón despierto. Un corazón vigilante no se endurece. No se acostumbra al mal. No se duerme en la comodidad. Cultivar vigilancia es mantener la oración viva. Es actuar con lucidez. Es reconocer las tentaciones de evasión que se esconden bajo falsas seguridades. En un mundo que ofrece distracción constante, la vigilancia es un acto de libertad. Se elige permanecer presente a la realidad, atento a la voz de Dios y sensible a las necesidades ajenas. La vigilancia cuida el corazón, para que no se vuelva insensible ni se apague en la confusión. Una esperanza que atraviesa las ruinas, la belleza que puede renacer. Cuando Jesús habla del momento decisivo, no lo hace para que la imaginación se apague en imágenes oscuras. Lo hace para que entendamos que en medio de las ruinas puede nacer una belleza más profunda. La esperanza cristiana es como una luz que se cuela entre los escombros. Allí donde el fracaso parece definitivo, Dios puede gestar una vida nueva. Y Jesús quiere que esa esperanza no sea ingenua, sino probada, madura, capaz de atravesar noches sin negar la oscuridad, pero sin renunciar a la aurora. Esta esperanza que atraviesa ruinas no nace sola, se cultiva. Se fortalece en la oración, en la comunidad, en la memoria de cómo Dios ha sostenido en otras épocas difíciles. La esperanza así entendida se convierte en una fuerza que restaura, que dignifica, que anuncia que el amor no ha sucumbido, aunque todo parezca destruido. La identidad del creyente, firmeza sin violencia, fortaleza sin odio. En contextos de crisis, los grupos humanos suelen polarizarse. Unos buscan imponerse mediante la violencia. Otros quedan paralizados. El creyente, según Jesús, está llamado a una posición distinta. Firmeza sin violencia y fortaleza sin odio. No se trata de una neutralidad tibia. Es una forma de resistencia inspirada en la mansedumbre y la fuerza del espíritu. El creyente se mantiene en pie, no para dominar al otro,
sino para preservar la dignidad propia y ajena. Su fortaleza no nace del resentimiento, sino de la confianza en la justicia de Dios. Esta identidad es contracultural. Frente al odio que se multiplica en tiempos convulsos, Jesús propone la actitud humilde, pero firme del que sabe que su fuerza viene del amor. Así, el creyente se convierte en un signo viviente de contradicción, una luz en ambientes oscurecidos por la violencia, la fidelidad en medio de lo incomprensible. Cuando Jesús habla de acontecimientos que superan la lógica humana, está indicando que la fe no se sostiene únicamente cuando todo es claro y controlable, sino especialmente cuando lo que vemos parece contradictorio. En la vida espiritual, hay momentos que se sienten como un Jerusalén sitiado. Situaciones donde sentimos que todo colapsa alrededor, donde lo que era seguro ya no lo es. En esos tiempos, la fidelidad no consiste en comprenderlo todo, sino en mantener el corazón unido a Dios. Incluso cuando las emociones, los pensamientos y las circunstancias parecen empujarnos a la duda. Esta fidelidad silenciosa, perseverante y humilde, es la que nos prepara para reconocer la obra de Dios aún en los escenarios más difíciles. La vulnerabilidad de quienes más necesitan cuidado. El lamento de Jesús sobre las mujeres encintas o que están criando revela algo profundo. Dios ve, comprende y siente la fragilidad humana en sus formas más concretas. El Evangelio no es indiferente a los vulnerables, a los que en tiempos difíciles sufren de manera doble. Este detalle nos recuerda que la fe cristiana no se vive en un plano espiritual abstracto, sino en las realidades cotidianas donde hay personas que necesitan más apoyo, más compasión y más misericordia. Quien sigue a Cristo está llamado a reconocer y acompañar esas vulnerabilidades, porque Dios mismo se detiene en ellas y las coloca en el centro de su mirada. El corazón que reconoce la presencia de Dios aún en lo impensable. Jesús anuncia que, en aquel momento, se verá al Hijo del Hombre venir con poder y gloria. Esta es una afirmación que abre la reflexión hacia un horizonte enorme. Dios se hace presente incluso en lo impensable. En momentos donde parece que solo reina el desorden. Jesús asegura que su manifestación será luminosa y clara. El creyente aprende a reconocer la presencia de Dios. No solo en los templos o en los momentos de paz, sino también en los pliegues duros de la historia. Esta capacidad de reconocerlo es un don del Espíritu, pero también fruto de una búsqueda humilde. Quien ama de verdad es capaz de percibir la presencia divina incluso en situaciones que parecen desmentirla. Esa mirada transforma por dentro, porque revela que Dios no está ausente cuando el mundo se sacude. Está actuando, sosteniendo y preparando un camino hacia la plenitud. El tiempo del juicio como tiempo de revelación del amor. Muchas veces se entiende el juicio como amenaza, pero en la perspectiva de Jesús, es un tiempo de revelación. Lo que se revela es la verdad de los corazones, la autenticidad de las obras, la consistencia del amor vivido. El juicio desnuda lo que estaba oculto. Para quien ha vivido en la verdad, el juicio es iluminación. Para quien ha construido su vida sobre mentiras, el juicio resulta desconcertante. Pero en ambos casos, es un acto de Dios, que purifica y restaura. El juicio no es venganza,
es verdad. Y la verdad, aunque duele, salva. Jesús quiere que miremos el juicio como un proceso, donde el amor se impone finalmente sobre el pecado, y donde la justicia se abre camino sin destruir la misericordia. Esta comprensión del juicio nos libera. Da un miedo paralizante y nos impulsa a vivir desde la verdad. La fe que se fortalece en el límite, crecimiento espiritual en la adversidad. Las crisis no solo revelan fragilidades, también forjan una fe más pura. En tiempos favorables, la fe puede apoyarse en costumbres o estructuras que nos sostienen desde fuera. En tiempos adversos, la fe se desnuda y muestra su calidad interior. Jesús no desea que sus discípulos vivan crisis por sufrirlas, pero sabe que la adversidad puede pulir la fe, limpiarla de superficialidades y llenarla de solidez. La fe que crece en el límite es la que ha aprendido a confiar cuando no ve, a esperar cuando no siente, a amar cuando está agotada. Ese tipo de fe no falla porque ha sido probada. Por eso Jesús no nos invita a temer la adversidad, sino a permitir que, en ella, el corazón se afiance en Dios con más fuerza. La misión que nace de la esperanza, reconstruir con paciencia y audacia. Cuando Jesús dice que levantemos la cabeza porque se acerca nuestra liberación, está sembrando una misión. Reconstruir, acompañar, sanar. El creyente no se dedica a contemplar pasivamente la salvación. Participa de ella. Esta participación implica paciencia para no rendirse y audacia para emprender obras nuevas. En tiempos convulsos, la misión se vuelve más urgente. Hay que sostener a quienes pierden la esperanza. Hay que promover la justicia, hay que encarnar la misericordia. La misión que nace de la esperanza es dinámica y creadora. No se contenta con lamentar los males, sino que propone acciones concretas que abran caminos. Esa misión transforma al creyente en testigo de un futuro que ya empieza a germinar en el presente. La verdad que se revela en los momentos críticos. En los tiempos de crisis la verdad de cada ser humano sale a la luz. Jesús describe un escenario donde el miedo, la angustia y la confusión se multiplican, y justamente ahí se revela la autenticidad interior. Cuando todo funciona bien, es fácil ocultar la propia fragilidad y mantener máscaras. Pero cuando los cimientos tiemblan, el corazón queda expuesto. Jesús no anuncia esto para condenar, sino para que nos reconozcamos y aceptemos la necesidad de conversión. La verdad que emerge en la tribulación es oportunidad para crecer, para abandonar lo que no sirve, para purificar motivaciones. Dios no revela la verdad para avergonzarnos, sino para sanarnos profundamente. En esa revelación dolorosa se esconde la oportunidad de un nuevo comienzo. El dolor de la historia como espacio de encuentro con Dios. El discurso de Jesús describe un dolor colectivo que afecta a pueblos enteros. Un sufrimiento histórico. Sin embargo, Dios no abandona estos escenarios. Al contrario, se hace presente con más fuerza. El dolor de la historia, cuando se ofrece en oración, se convierte en punto de encuentro con Dios. Allí donde las instituciones fallan y las seguridades se derrumban, la fe puede crecer con pureza. Cuando el ser humano experimenta su pequeñez, descubre que Dios es su verdadero sostén. Esta presencia misteriosa se manifiesta en la solidaridad.
En los gestos compasivos, en las pequeñas luces que brotan en la oscuridad. Así, incluso las épocas más difíciles se convierten en lugares donde florece un encuentro más profundo con el Señor. La mirada que discierne entre lo aparente y lo definitivo. En medio del caos descrito por Jesús, existe una tentación. Fijar la mirada en lo aparente, en lo que se derrumba, en aquello que parece definitivo. Pero Jesús invita a mirar más allá. Hay realidades que se agitan como olas, pero son pasajeras. El creyente está llamado a discernir entre lo temporal y lo eterno, entre lo que es ruido y lo que es verdad. El caos impresionará a muchos, pero la fe sabe distinguir. Mirar con discernimiento permite no caer en el pánico, y al mismo tiempo, permite identificar los signos de vida que nacen discretamente. Este discernimiento no es ingenuo. Reconoce la gravedad del momento, pero no reduce la realidad a su parte destructiva. La mirada de fe sabe que lo definitivo es la salvación. El misterio del mal y la victoria que ya germina. El pasaje de Lucas sugiere una realidad espiritual profunda. El mal puede avanzar y parece fuerte, pero no es absoluto ni eterno. Jesús lo permite revelar, pero no para aterrorizar, sino para mostrar que su victoria ya está germinando. La manifestación del Hijo del Hombre no surge de un cielo tranquilo, sino desde la profundidad del conflicto. Allí se manifiesta el rostro victorioso de Cristo. Esto enseña algo esencial. Incluso cuando el mal parece dominar, la victoria de Dios está actuando en silencio, creciendo como semilla bajo tierra. El creyente debe aprender a confiar en esta victoria oculta, que se manifestará en el momento preciso con claridad y fuerza. El valor de mantenerse fieles en la noche más oscura. Jesús no esconde que habrá momentos en que la fidelidad se pondrá a prueba como nunca. Cuando los signos del cielo y de la tierra desconcierten, la fidelidad parecerá inútil o ingenua. Sin embargo, es precisamente en esa oscuridad donde la fidelidad adquiere su mayor valor. La fidelidad no es solo cumplir normas. Es adhesión profunda al amor de Dios. Incluso cuando no se siente, incluso cuando no se comprende. Mantener la fidelidad en la noche significa confiar en la promesa cuando todo alrededor parece contradecirla. Esa fidelidad silenciosa se convierte en un acto de amor puro, de entrega total, que prepara el alma para recibir la salvación. Con corazón humilde y abierto. La autoridad de Cristo sobre la historia humana. La venida del Hijo del Hombre con poder y gloria no es un mensaje para infundir miedo, sino para revelar la autoridad plena de Cristo sobre la historia. Las naciones pueden conmoverse. Las estructuras pueden colapsar, los cielos pueden estremecerse, pero Cristo reina. Esta autoridad no es dominio violento, ni imposición autoritaria. Es una autoridad que libera, que sana, que pone orden donde el caos avanza. La autoridad de Cristo es la luz que atraviesa la tiniebla y señala el camino. Reconocer esta autoridad permite al creyente descansar. No desde la pasividad, sino desde la confianza. Saber que Cristo gobierna la historia es la base para vivir sin miedo, aun cuando la historia parezca impredecible. El llamado a interpretar el tiempo con sensibilidad espiritual.
Jesús no solo describe lo que viene, invita a interpretar el tiempo presente. Interpretar el tiempo significa leer la propia realidad con ojos espirituales. Descubrir lo que Dios está pidiendo. En este momento concreto, identificar los movimientos del corazón y las necesidades del mundo. Esta interpretación requiere silencio interior, desprendimiento de prejuicios y apertura al espíritu. Basta mirar alrededor para notar que muchos viven sin leer lo que la vida les está diciendo. Jesús desea discípulos atentos, capaces de escuchar el grito de los pobres, las señales de injusticia, los reclamos de paz. Interpretar el tiempo es entrar en la historia con responsabilidad y fe. La consolación escondida en la promesa final. Aunque el pasaje tiene tonos fuertes, su núcleo es consolador. Se acerca vuestra liberación. Esta frase es la llave espiritual del texto. Jesús quiere que sus discípulos no solo reconozcan la crisis, sino que vivan sostenidos por una esperanza profunda. Esta esperanza no se basa en nacimientos humanos, sino en la fidelidad eterna de Dios. La liberación se acerca, aunque no sepamos cuándo ni cómo. Esta certeza consuela los corazones, alivia la angustia y permite respirar incluso en medio de tensiones. La consolación es promesa, pero también fuerza interior. Es un regalo que permite seguir caminando y no rendirse antes de tiempo. El inicio de la transformación del mundo. La venida del Hijo del Hombre marca el inicio de la transformación definitiva del mundo. No es solo un hecho cósmico. Es una renovación espiritual total. Todo lo que se ha construido sobre egoísmo, injusticia y mentira será purificado. Esta purificación no es destrucción por destrucción, sino preparación para un mundo renovado. Jesús quiere que sus discípulos anticipen esta transformación desde ahora, viviendo de manera nueva, practicando la justicia, sembrando amor allí donde otros solo ven caos. Participar en esta transformación es colaborar con Dios en el nacimiento de una nueva humanidad. La purificación de la esperanza debilitada. En muchos corazones, la esperanza puede estar desgastada por las decepciones de la vida. Jesús, al describir eventos intensos, no pretende destruir la esperanza, sino purificarla. Una esperanza falsa basada en seguridades terrenas, en apoyos humanos o en expectativas superficiales, no resiste los embates del tiempo. Por eso el Señor sacude las bases aparentes, para que la verdadera esperanza, aquella que se apoya en Dios y no en el mundo, se mantenga firme. Cuando las estructuras caen, la esperanza auténtica se convierte en un ancla. Es en ese momento cuando descubrimos si nuestra fe se cimentaba en Dios o en nuestras propias ilusiones. El llamado a no dejarse llevar por el miedo colectivo. En tiempos de crisis, los temores se multiplican, se contagian, se amplifican. El miedo colectivo puede arrastrar al alma a decisiones impulsivas o a desesperaciones innecesarias. Jesús advierte a los suyos para que no se dejen absorber por ese ambiente de confusión. El discípulo debe aprender a respirar distinto. Cuando el mundo respira ansiedad, debe aprender a mirar más alto cuando todos miran hacia abajo. Debe aprender a asentarse en la palabra cuando todo lo demás se tambalea.
No se trata de negar la realidad del dolor, sino de no permitir que ese dolor decida por nosotros. La fidelidad como refugio seguro. En medio de los tiempos convulsos, Jesús invita a la fidelidad. No a una fidelidad tensa, llena de angustia por cumplir, sino a una fidelidad que nace del amor, que confía, que sabe que Dios no abandona a sus hijos. La fidelidad se convierte en el refugio del alma cuando somos fieles a la oración, fieles al Evangelio, fieles a la caridad, fieles a la verdad. Encontramos un espacio interior, donde ni la confusión exterior, ni los ruidos del mundo pueden entrar. Esa fidelidad es la lámpara que mantiene viva la llama aún en medio de la noche. La valentía de permanecer en la verdad. El fin de los tiempos descrito por Jesús no solo muestra la caída de los templos físicos, también revela la caída de muchas estructuras de mentira en la vida del ser humano. Permanecer en la verdad, cuando ésta parece incómoda, o cuando el mundo la rechaza, implica valentía. Jesús llama a sus seguidores a sostener la luz de la verdad incluso cuando es difícil, incluso cuando genera oposición. La verdad no es una carga, es una liberación. Y quien permanece en la verdad, incluso en tiempos críticos, experimenta una fuerza que no viene de sí mismo, sino de Dios. La preparación de un corazón vigilante. Jesús insiste en la vigilancia, no como una actitud de miedo, sino como un estado de conciencia despierta. Un corazón vigilante no se desliza hacia la indiferencia, ni se duerme en una vida espiritual superficial. La vigilancia es escuchar a Dios en los detalles, reconocer su paso silencioso, percibir su presencia, incluso en situaciones inesperadas. Ser vigilante es no acostumbrarse a la mediocridad. Es vivir con el alma abierta y sensible a la gracia. Cuando el corazón está despierto, reconoce el tiempo de Dios aunque llegue envuelto en acontecimientos difíciles. La purificación de los afectos. Los acontecimientos descritos por Jesús también tienen un impacto en nuestros afectos. Muchas veces estamos apegados a cosas, circunstancias o personas de manera desordenada. Las crisis revelan aquello que amamos en exceso o de forma inadecuada. Dios no quiere arrancarnos lo que es bueno, sino ordenar lo que se ha vuelto un obstáculo. Cuando el Señor permite sacudidas, ellas limpian el corazón de apegos que nos impiden volar espiritualmente. Y tras la purificación, el corazón ama mejor, con mayor libertad, con más madurez y con una entrega más auténtica. La presencia de Dios en medio del caos. Hay una tentación muy común, creer que cuando todo se desordena, Dios está ausente. Pero Jesús enseña lo contrario. En medio de los acontecimientos difíciles, Dios no se esconde, se revela. No siempre se revela como calma inmediata, sino como presencia que sostiene, ilumina y fortalece. Es en el caos donde el alma aprende a percibir una presencia más profunda, más real, más íntima. Es allí donde la fe pasa de ser concepto a ser experiencia viva. Jesús nos enseña a descubrir que en las turbulencias también actúa la mano de Dios, guiando la historia hacia su cumplimiento. El triunfo definitivo del reino. Cada crisis, cada caída, cada sacudida, anuncia un triunfo mayor.
Jesús habla de signos que preceden su venida. Para que entendamos que nada queda librado al azar. Todo se dirige hacia la manifestación plena del reino de Dios. Un reino donde no habrá más temor, injusticia ni opresión. La historia no se dirige hacia el caos, sino hacia una plenitud. Y aunque los signos previos sean difíciles, la meta final llena de esperanza al corazón creyente. El reino no es solo un futuro lejano. Ya comienza a manifestarse en quienes viven conforme al Evangelio. La redención como punto culminante. Cuando Jesús dice, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su liberación, revela el núcleo de este anuncio, la redención. Dios no permitirá que la oscuridad tenga la última palabra. La redención es la restauración plena del hombre. La transformación interior. La victoria de la gracia sobre el pecado. La restauración de todo lo que estaba herido. Esa redención se acerca en cada momento. ¿En qué abrimos el corazón a Dios? Y se consumará cuando Cristo venga en gloria. El discípulo sabe que todo lo que ocurre, incluso lo difícil, impulsa hacia ese abrazo final con Dios. El corazón que aprende a interpretar los tiempos. Jesús no quiere que sus discípulos sean ingenuos ni ciegos ante la realidad. Él los forma para que sepan discernir los tiempos, para que descubran la presencia de Dios. Incluso cuando los acontecimientos parecen contrarios. Interpretar los tiempos no es caer en miedo, ni en supersticiones. Es ver la historia con los ojos de la fe. Cuando comprendemos que nada escapa al plan de Dios, el alma adquiere serenidad. Y así, aun cuando los sucesos parezcan desconcertantes, el creyente puede reconocer que Dios está obrando silenciosa y profundamente. La paciencia como fuerza interior. La paciencia no es resignación, sino una fortaleza activa, que permite perseverar sin perder la paz. Jesús, al hablar de momentos difíciles, invita a la paciencia profunda que viene de confiar en la providencia. Esta paciencia sostiene al alma para no precipitarse, no desesperarse ni rendirse. Cada prueba se convierte en un ejercicio de crecimiento interior. La paciencia es un acto de fe que confía en los tiempos de Dios, incluso cuando parecen tardar. La mirada elevada hacia lo alto. Ante los signos dramáticos de los tiempos, Jesús pide algo sorprendente. Levanten la cabeza. No desea discípulos encorvados por el miedo, sino creyentes que miren más allá de la superficie. Levantar la mirada es elevar el corazón. Es recordar que nuestra vida no se reduce a lo visible. Es un gesto de dignidad espiritual. El cristiano no camina mirando al suelo, sino hacia el horizonte donde se acerca la redención. Esa mirada elevada impide que el temor paralice, porque sabe que el Señor está próximo. La fidelidad en lo pequeño durante tiempos grandes. Aunque Jesús describe acontecimientos grandiosos y cósmicos, la respuesta del discípulo se juega en lo pequeño. En orar, en mantenerse firme, en seguir amando. En no dejar que el mal conquiste el corazón. La grandeza de la fidelidad no está en gestos extraordinarios, sino en la constancia diaria. En tiempos críticos, lo pequeño adquiere un valor inmenso, porque revela la profundidad de la fe. Allí, en la vida cotidiana, el corazón se entrena para reconocer al Señor cuando venga en gloria.
El reino que se acerca silencioso. Mientras el mundo se agita, el reino de Dios se acerca silenciosamente. No viene con estruendo político ni con espectáculo humano. Viene con la fuerza de lo divino, que transforma desde dentro. Jesús revela que los signos visibles anuncian algo más profundo. La definitiva instauración del reino. Este reino no es un lugar físico, sino la soberanía plena de Dios sobre todas las cosas. Y aunque su manifestación final será gloriosa, ya está germinando en todo corazón, que se abre a la voluntad divina. La fortaleza espiritual ante la confusión. En tiempos de confusión espiritual, el creyente está llamado a aferrarse a la verdad revelada. Jesús sabe que muchas voces querrán engañar, manipular o sembrar temor. Por eso nos invita a permanecer firmes, a no dejarnos arrastrar por discursos alarmistas, sino a escuchar únicamente su voz. La fortaleza espiritual no nace de nuestras capacidades, sino de la gracia. Es una defensa interior que permite permanecer fiel, aun cuando el entorno se vuelve incierto. La luz de Cristo que vence las sombras. Las descripciones de Jesús incluyen señales que parecen sombrías. Pero la finalidad no es infundir terror, sino revelar que ninguna oscuridad podrá resistir la luz del Hijo del Hombre. Su venida disipa toda sombra, aclara toda duda y restaura lo que parecía perdido. La luz de Cristo no solo ilumina el mundo, sino también las zonas escondidas del corazón, aquellas que tememos mirar. Y cuando su luz llega, lo transforma todo con misericordia. La invitación a permanecer despiertos. Jesús, al hablar de momentos de prueba, no quiere despertar temor, sino mantener despierto el espíritu del discípulo. El sueño del alma es más peligroso que cualquier amenaza externa, porque adormece la fe, apaga el fuego del amor y debilita la esperanza. Permanecer despiertos es vivir atentos a la presencia de Dios en cada circunstancia. Reconocer su voz en medio del caos. Y responder con fidelidad cuando todo invita a la indiferencia. La vigilancia no es angustia, sino una forma de amor activo que no se deja engañar. La serenidad que viene de la confianza. Cuando Jesús describe la caída de Jerusalén y los signos finales, no lo hace para que el corazón se agite, sino para sembrar serenidad. La serenidad cristiana no ignora el dolor ni niega las dificultades, pero las mira desde la certeza de que Dios es Señor de la historia. Esta serenidad es un don precioso, que le permite al discípulo caminar sin ansiedad, porque su alma descansa en la promesa divina. Con serenidad, la vida adquiere una claridad distinta, y el sufrimiento deja de ser un abismo, para transformarse en camino. La promesa que sostiene en medio del derrumbe. Cuando todo parece derrumbarse, Jesús recuerda que aquellos que confían en Él no están solos. La promesa de la redención no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que sostiene al creyente. Incluso cuando los muros que daban seguridad se caen, el discípulo tiene una roca firme que no se mueve. Esta promesa es el ancla que evita que el alma sea arrastrada por el miedo. En cada dificultad, Cristo renueva su palabra. La liberación está cerca, no te desesperes. El dolor como preludio de vida nueva. Los acontecimientos descritos por Jesús pueden parecer aterradores,
Pero Él los presenta como los dolores de un parto espiritual. Así como el nacimiento implica sufrimiento. Y a la vez anuncia vida nueva, estos momentos de crisis anuncian la llegada del reino en su plenitud. El dolor no es el final, sino el inicio de un tiempo nuevo. Cuando el discípulo comprende esto, puede atravesar las pruebas con esperanza, sabiendo que cada lágrima prepara un amanecer más luminoso que todo lo vivido. La certeza de una presencia que acompaña. Aunque Jesús anuncia eventos intensos, nunca abandona a los suyos. Su presencia atraviesa la historia entera. Incluso cuando no se percibe claramente. Él acompaña en las pérdidas. En las crisis personales, en las dudas. En los temores profundos. Reconocer su presencia cambia la forma de vivir el sufrimiento. Ya no es un castigo, sino un lugar donde Cristo se revela de un modo misterioso y transformador. En esta presencia fiel, el alma encuentra un refugio seguro. La humildad que prepara para recibir al Rey. Para reconocer al Hijo del Hombre cuando venga con gloria. Es necesaria la humildad del corazón. La arrogancia ciega, la autosuficiencia endurece. Pero la humildad abre las puertas a la gracia. En tiempos de tribulación, la humildad permite aceptar la propia fragilidad. Sin sentirse derrotado, porque sabe que Dios actúa justamente en la debilidad humana. Esta humildad, lejos de rebajar, eleva. Lejos de encoger el alma, la expande. Es la actitud interior que permite recibir al Rey con verdadera apertura. El resplandor de una redención que se acerca. Jesús asegura que la redención está cerca, y esta afirmación ilumina incluso los momentos más oscuros. La redención no es solo salvación del pecado, sino transformación total del ser humano. Es plenitud, libertad, belleza restaurada. Cuando el creyente vive con esta certeza, su corazón se llena de una alegría profunda, que no depende de las circunstancias. La proximidad de la redención se convierte en una lámpara interior que guía, consuela y fortalece. La fortaleza de un amor que no retrocede. En tiempos difíciles, el amor auténtico se convierte en fortaleza. No es un sentimiento frágil, sino una fuerza divina que impulsa a perseverar. El amor a Dios y al prójimo sostiene cuando las fuerzas humanas fallan. Es un amor que no retrocede, que no se rinde ante la injusticia, ni se apaga en la confusión. En la medida en que el discípulo se deja llenar por este amor, puede afrontar cualquier adversidad sin perder su identidad cristiana, convirtiéndose en signo vivo de la presencia de Cristo. El consuelo de saber que la historia tiene un destino. Jesús no habla del fin para infundir miedo, sino para revelar que la historia no es un caos sin sentido. Todo avanza hacia un destino definido. El encuentro con Él. Saber que hay un final lleno de luz otorga consuelo. En medio de los procesos oscuros, el creyente camina confiado. Porque entiende que cada momento de la historia, incluso los más dolorosos, está dirigido hacia la manifestación plena del amor de Dios. Esta certeza cambia la forma de interpretar todo lo que ocurre. Porque el alma comprende que no vive hacia el vacío, sino hacia la plenitud. La transformación interior como signo de madurez espiritual. Jesús invita a sus discípulos a dejarse transformar interiormente.
para poder atravesar los tiempos difíciles con altura espiritual. Esta transformación no se produce de un día para otro. Es un proceso paciente que va purificando intenciones, sanando heridas y fortaleciendo la fe. A medida que el corazón se convierte más a Dios, menos impacto tienen los temores del mundo. La verdadera madurez espiritual consiste en haber aprendido a confiar más en la palabra de Cristo que en las circunstancias cambiantes del entorno. La llamada a no apegarse a lo pasajero. Gran parte del dolor del ser humano proviene de su apego a estructuras, seguridades y realidades que no son eternas. Jesús muestra que aquello en lo que ponemos nuestra falsa seguridad puede caer, transformarse o desaparecer. Esto no es una amenaza, sino una llamada profunda a liberar el corazón de ataduras que impiden la verdadera libertad espiritual. El desapego evangélico no es perder, sino recuperar la libertad interior para confiar solo en lo que permanece. Así el alma se hace ligera y disponible para seguir a Cristo aun cuando todo a su alrededor cambie. El despertar de una fe más pura. Los momentos de tribulación purifican la fe, porque obligan al creyente a apoyarse únicamente en Dios. Cuando todo está en calma, es fácil sostener una fe superficial. Pero cuando la vida se sacude, la fe se revela en toda su verdad. Esta purificación no busca destruir, sino fortalecer. Es el fuego que quema lo que sobra y pule lo esencial. A través de estas pruebas, el discípulo descubre una fe más sincera, más humilde, más firme, una fe que no depende de emociones, sino de la confianza en la promesa divina. La presencia silenciosa de Dios en el sufrimiento. Aunque Jesús anuncia situaciones dolorosas, nunca afirma que el Padre abandona a sus hijos. Al contrario, la historia de la salvación muestra que Dios actúa de manera más intensa cuando el sufrimiento parece mayor. Su presencia a veces es silenciosa, pero no por ello menos profunda. En el sufrimiento, Dios se hace compañero. Carga con el peso, sostiene interiormente y fortalece el espíritu. Cuando el discípulo reconoce esta presencia, la prueba cambia de rostro. Ya no es un abismo, sino un lugar donde Dios se revela con mayor ternura. La caída de aquello que parecía inamovible no es anunciada como castigo, sino como revelación. Jesús muestra que incluso los templos más sólidos pueden desmoronarse, y así enseña que la verdadera seguridad da al discípulo no puede apoyarse en lo externo ni en lo pasajero. Todo aquello que pensamos que nos sostiene, las estructuras, los planes, las certezas humanas, puede fracasar. Y sin embargo, en medio de esos derrumbes interiores y exteriores, emerge la fidelidad absoluta de Dios. Lo que cae deja al descubierto lo que permanece. Esa es la lección profunda de este Evangelio. El corazón solo es libre cuando aprende a confiar únicamente en lo que no puede ser destruido. La pedagogía divina en los tiempos de crisis. Jesús forma a sus discípulos en una visión madura de la historia. No los alimenta con promesas ingenuas, ni con ilusiones de vida sin pruebas. Les da, por el contrario, la grandeza de la verdad. La historia incluye conflictos, sufrimientos, pérdidas y transformaciones. Pero a la vez les da algo infinitamente más grande.
La certeza de su compañía inquebrantable. Dios no pretende evitar que sus hijos atraviesen pruebas. Pero sí garantiza que ninguna de ellas será vivida sin sentido. Las crisis humanas se convierten, bajo la luz divina, en laboratorios de fe. En campos donde el alma crece, aprende, madura y descubre a un Dios más real que nunca. La invitación a la vigilancia confiada. A lo largo del discurso, Jesús pide al discípulo estar atento, vigilante, despierto. Pero esta vigilancia no es nerviosa ni angustiante. Es serena, confiada, luminosa. Es la vigilancia del que ama y espera. Jesús no quiere discípulos paralizados por el miedo, sino hombres y mujeres capaces de leer los signos de los tiempos con los ojos de la fe. Mantenerse vigilante es rechazar el adormecimiento espiritual. No dejar que la rutina opaque la presencia de Dios. No permitir que el ruido del mundo ahogue la voz del Señor. La vigilancia es, en su esencia, una forma de amor activo que se prepara para el encuentro final con Cristo. El dolor que anuncia un nacimiento. Las palabras de Jesús pueden parecer duras, habla de persecuciones, ruinas, temores, señales alarmantes. Pero detrás de todo ello se esconde un mensaje de inmenso consuelo. Estos dolores no son los últimos, sino los primeros. Son los dolores de un parto espiritual. Así como la mujer que da a luz. Sufre intensamente pero sabe que el sufrimiento dará vida. El discípulo entiende que los tiempos difíciles no son un cierre definitivo, sino el preludio de algo nuevo. Jesús no habla de destrucción, sino de nacimiento. No de pérdida, sino de transformación. No de final, sino de comienzo. La conclusión más práctica de este Evangelio es vivir el presente, desde la luz del futuro prometido. Quien sabe que Cristo viene vive de otra manera. Vive más libre, porque no se aferra a lo que pasa. Vive más sereno, porque no teme lo que cambia. Vive más vigilante, porque no quiere dormirse. Cuando el amado está cerca. Vive más profundo, porque entiende que la historia tiene un destino glorioso. Y vive más lleno de esperanza, porque sabe que en cada acontecimiento, incluso en los más oscuros, late un mensaje divino que anuncia: la redención está cerca.